Hola a todos, aquí Arcaira Tank, en mi linda humanidad Carla. Bueno, ahora vengo a compartir con ustedes el cuadro de las codificaciones que nacen de todo el cuadro anterior, se los voy a mostrar. Vamos a hablar sobre estas codificaciones que nacen de este cuadro, ¿sí? Como les comentaba en el video anterior, es muy importante como ir identificando estas emociones base, luego los estados emocionales y así, lo que va como la escala, ¿sí? Eh, Respecto a cada cosa que nosotros sintamos, cualquier molestia, cualquier incomodidad, sea lo que sea que nuestro cuerpo nos esté diciendo. Luego de eso, mientras vamos avanzando en el cuadro, vamos a llegar a una de estas, de estas como heridas, pero en sí son codificaciones que están en el inconsciente, que es el rescatar, el rechazo, la violación o el atropello, el reconocimiento, la esclavitud, la frustración, el sentirse indefenso y bueno, también agregamos el desmerecimiento. De estas codificaciones que están a la altura del triángulo 4, se desprenden todas estas codificaciones. En el se las voy a como ir comentando. Voy a agregar el cuadro aquí, no se preocupen. Y siempre compartiendo toda esta información desde mi propio experimentar, que también es un repaso muy bonito para mí, para poder verlo. Entonces, como les había comentado, el femenino y el masculino es muy importante aquí, cómo nosotros nos relacionamos con la representación de estos dos roles, de estas dos capacidades del ser, el femenino y el masculino, ¿sí? Recordando que el femenino es todo como este movimiento interno, sí, que también está muy representado en mi caso particular por mi madre, que era quien representaba ese sostén, esa contención, sí, y el externo es todo lo que nos rodea, todo lo que está afuera, sí, y en mi caso también estaba representado a través de mi padre, que era como esa energía externa, ese movimiento, sí, él era junto con mi madre, bueno, eran proveedores, pero él tenía como este rol muy pautado, ¿cierto? Para mí era muy claro que dentro de mi nido, de mi familia, eh, mamá era femenino, papá era masculino, entonces esto va a ir dependiendo de cada uno de ustedes, de sus propias experiencias. Sí, tal vez no me dejo entender en este punto, entonces sería bueno que regresen a los videos anteriores y puedan verlo y puedan entender, ¿sí? El dolor interno, eh, de hecho, esas emociones que se quedan ahí, ¿sí? Pueden estar relacionadas con lo femenino, con lo masculino, en nuestro nido. En mi caso, con la figura de mi madre y la figura de mi padre, ¿sí? Y cuando se llega a este ardor que se ve, ¿cierto? Ese ardor externo también va por el lado femenino y por el lado masculino. Me van a ir entendiendo mejor una vez que describa cada uno eh, de estas codificaciones, ¿sí? Ahí les voy a dejar el cuadro en donde dice cada una. Voy a contarles mi experiencia personal
de la primera codificación. Entonces, esto en lo que nosotros giramos, en lo que no logramos fluir, es decir, como que esta percepción de que no fluyo, ya no es un dolor, es un ardor externo, es algo que quema fuerte, grande, y que uno ve que se repite y se repite y se repite, ¿cierto? Y llega momentos en los cuales uno explota, literalmente arde, bota, es como que se vacía de todo eso y luego va poco a poco hasta que vuelve a llegar a ese punto. Ese punto está aquí, entre el no fluir y el fluir, que es como el triángulo 4, ¿no? En donde existe un ardor, una negación muy fuerte, y una vez que uno llega a fluir, suelta, ¿sí? Suelta ese niño, esa niña herida. Y de esto se trata, del inconsciente, de poder verlo para poder soltar, sea el niño, sea la niña herida, y poder darnos cuenta, poder ver estas codificaciones. A lo largo de mi propio transitar, porque esto no es que lo haya visto una sola vez, me adentré profundamente en varias oportunidades. Y hay algo que hizo como que generó un antes y un después. Cuando a nosotros nos brotan memorias de nuestros 0 a 7 años, ¿sí? De determinados momentos, por ejemplo, hay algo que una maestra laica me compartió y que realmente me ayudó muchísimo en ese momento, era recordar, hay tal vez un recuerdo, una memoria esa que se repite, se repite, se repite. Si uno ha ido a terapia, acudido holísticas, yo las estudié casi todas, y las estudié por mí, para yo poder soltar y entender y romper las limitaciones, dejar de doler, etcétera, etcétera. Yo siempre tuve un recuerdo muy marcado de mi niñez, que lo llevé a cuanto terapeuta, a cuanta terapia, a cuanta herramienta holística hubiera. Y a pesar de que lo veía, iban saliendo como determinadas heridas que se habían marcado en ese momento, nunca había visto lo que vi ahora. Creo que todos tenemos algunos recuerdos. En mi caso era uno muy específico, muy notorio, que no se iba a pesar de todo el trabajo interno. Y en ese recuerdo, yo he podido ver cuando brotó la información que lo que sucedió era esto, ¿no? Esto se dio, ese evento sucedió, pero mi Carla de 4 años vio lo que sucedió y tomó una creencia de ese suceso, que no necesariamente, que de hecho no era ni lo que mi padre quería decirme, ni lo que mi madre quería decirme. Era algo que yo, Carla, de 4 años, vi. Y esto es muy importante porque cuando en nosotros brota esta información en donde nosotros nos vemos a nosotros, no es que solamente vemos como si fuéramos un espectador, ¿no? Y todo lo que pasa y los determinados actores, sino vamos hacia nosotros. Vemos la escena, efectivamente, pero nos vemos a nosotros en eso y no nos vemos desde ese afuera, desde ese como cuando se hacen determinadas terapias en las cuales uno se ve como hacia abajo y uno ve lo que está pasando y viendo un recuerdo, ¿cierto? Sino como que eso fue lo que brotó en mí. Yo es como si yo ingresara a la mente de Carla, de 4 años, y ahí pude identificar creencias fuertísimas que yo las había grabado en mí. Mi percepción fue la que se grabó, fue mi percepción la que se convirtió en una creencia. Que luego, a lo largo de toda mi vida, tengo 38 años, a lo largo de toda mi vida, se fue
repitiendo y replicando y replicando y replicando y replicando en distintas maneras, de distintas formas y en diferentes escenarios. Entonces, eso es algo súper importante. A mí me generó un antes y un después para ir viendo mis codificaciones y las creencias que estaban ahí, que no necesariamente eran las que sucedieron, ¿sí? O el mensaje que los actores de esa situación querían darme, sino lo que yo, Carla, percibió. Entonces, referente a la primera codificación, el referente al ayudar, ¿sí? Al rescatar. Entonces, él no quiere ayudar, ¿cierto? Eso está relacionado a un dolor interno femenino, en donde el femenino no me ayudó. Y aquí el ardor externo se ve en como que el ser busca ambientes en donde es ayudado, pero el ser solo puede, la persona solo puede. Y de hecho, es insuficiente, él percibe como insuficiente la ayuda que recibe. Entonces, explota si es rescatado, si es ayudado. Y aquí hay unas polillas, pero bueno, voy a continuar. Y también hay un celular sonando. Bueno, eso sucede. Entonces, las características de este no querer ayudar, que viene por un dolor interno de un femenino que no ayudó, dicen de la persona que, bueno, no quiere ayudar, no quiere ni ayudar ni quiere rescatar a nadie, porque siente que nadie lo ayuda, ¿sí? Así que uno se coloca en esta postura, bueno, como a mí nadie me ayuda, yo no ayudo a nadie, ¿no? O sea, no vale la pena. Hay como una percepción de, una posición de ingratitud. Y en el lado de él quiere y necesita. Wow, ok. Bueno, estas cosas pasan. Quiere y necesita ayudar, ok. Viene de un dolor interno relacionado al masculino. Es decir, en mi caso a papá, que no me ayudó. Este dolor interno se refleja en el externo a través de buscar ambientes en donde ayuda todo el tiempo y de hecho arde, ¿sí? Si es que no lo hace. Es la persona que se dedica a rescatar a todo el mundo. Las características es literal el rescatista, el que ayuda y de hecho lo hace porque busca la gratitud del externo. Entonces este es como como un ejemplo, ¿sí? De esto. Entonces es bien importante porque en todas las codificaciones lo que nos duele adentro se puede ver reflejado tanto en el interno femenino, en mi caso mi madre, y en el externo masculino, en mi caso mi padre. Yo les voy a contar, ¿sí? Mi experiencia personal referente a esta codificación. Pensaba leerle los tres, pero creo que mejor leo cada uno y les comparto. En mi caso, voy a ir a mis anotaciones, porque es que son muchas, pero como las vi tantas veces, cada vez iba saliendo y saliendo, y también de hecho me reflejé en varios maestros y ese reflejo en otras personas, en otros maestros, me ayudó a ir como indagando. Entonces, a ver, en el número 1, ¿sí? Ok, acá voy. En el número 1, ¿sí? En el no quiere ayudar, es decir, este masculino, este femenino, yo sentí que de alguna forma el femenino no
no me ayudó lo suficiente. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos indagando? Uno lee esta información y la lleva hacia uno mismo, ¿no? En mi caso, yo me pregunté en qué momento de mi vida, de mi niñez básicamente, Carla sintió que el femenino no estuvo ahí, que no la ayudó, que no la sostuvo, que no cumplió el papel, ¿verdad? Entonces, cuando llevamos esto, cada una de las codificaciones, lo llevamos a cada uno de nuestros cuerpos, al cuerpo biológico, al cuerpo de emociones y al cuerpo de conciencia. En el cuerpo biológico, cuando yo empezaba a indagar dentro mío y veía el que yo no quería ayudar, que de hecho me pasó, en esta como posición de ingratitud, yo sentía mi cuerpo como cansado, ¿sí? Y, 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 y es increíble porque realmente brotaba a través de mi cuerpo información. Sentí un ardor en la espalda, ¿no? Entonces uno va, por ejemplo, a biodescodificación, ve espalda y tiene que ver mucho con el no sentirse apoyado por la vida, ¿sí? Por la vida, el femenino, el interno. Y cuando veía la emoción, el hartazgo, ¿sí? Yo sentía como un ahogo y de hecho venía el llanto, un llanto pero pesado, intenso, ¿no? Y acá coloqué estrés porque siento que tengo que ayudar, ¿no? Y de hecho, acá coloco, muchas veces cuando hacía lives, sentía que era una obligación, ¿sí? Y tenía una incomodidad en el estómago. Y eso es cierto. Muchas veces a lo largo de mi transitar, cuando yo me dedicaba 100% a ser terapeuta, a guiar a otras personas, sentía que era una obligación ayudar. Y llegaba un momento en el cual esto me rebalsaba, era como, es mucho, ¿no? Es demasiado. Y venía esta contradicción de por qué tengo, escuchen las palabras, por qué tengo que ayudar si a mí nadie me ayuda. Y esto creo que llega a pasar a muchas personas que transitamos un camino de desarrollo personal que fue en su momento comenzó en mi caso hace 12 años, que se pasan por todas las holísticas. Llegué a ese punto y yo sentía realmente cansancio, entonces por eso recuerdo que tomaba temporadas en las cuales como no, no voy a continuar, necesito un tiempo para mí, y de hecho esta codificación entraba como o sea, se tocaba esa herida, ¿sí? De ese femenino que yo sentía que no me había ayudado, que no había estado para mí, ¿no? Entonces cuando lo llevo al cuerpo de conciencia, yo lo relacionaba también al no ser vista, por determinados momentos. Y eso se me reflejaba mucho en el cuerpo. En mi caso, mi cuerpo ha sido un gran maestro, me ha mostrado muchas veces. Yo tuve un diagnóstico de fibromialgia hace más de 12 años. Lo atravesé, fue un largo camino, donde comencé con muchas pastillas, no podía caminar bien, tuve una temporada en que me ponían inyecciones a la espalda, a la columna de frente. Fue un largo camino. Y de hecho en ese momento gatilló, picaba esta herida, ¿no? Entonces, en mi conciencia, en el cuerpo de conciencia, cuando yo aplico esta información, yo puedo ir viendo cómo en mi transitar se ha ido repitiendo. Y lo llevo poco a poco, ¿no? 38, recuerdo, brota en mi información de alguna memoria anterior. 35, a los 34 que tuve un accidente, de hecho nadie me ayudó, y así hacia atrás, hasta que llego de 0 a 7 años, algún evento que se marcó en mi memoria y que se grabó como codificación de Carla,
en el cual el yo no querer ayudar porque el femenino no me ayudó, se representó. Encontré un recuerdo específico en mi memoria de mis 4 años, en el cual yo veía esta representación. Entonces, una vez que lo veo, lo llevo al cuerpo de conciencia, es decir, lo veo, lo acepto y me doy cuenta que esa creencia la implantó o fue implantada en Carla de 4 años y hoy soy Carla adulta de 38. La acepto en este momento y veo a esa Carlita herida, ¿sí? Y en ese mismo momento yo me digo a mí misma, y esto siempre lo hago guiada por mi madre elevada arcaica, que me permite que realmente me asiste en que toda esta información brote y yo la pueda ver. Entonces suelto esa niña herida y me recuerdo en mi presente, en este regalo, en el aquí y en el ahora, en la mujer adulta, eh, independiente, ¿sí? Entonces estas memorias ocupan su lugar. Estas memorias me sirven para verme a mí hoy y ver el transitar, ver todo lo que se ha caminado y cómo esta herida que yo la veo codificada a partir de mis 4 años se fue dando a los 10, a los 14, a los 17, 19, 21, 25, 27 y en diferentes aspectos. Entonces esto es lo hermoso y lo profundo, porque muchas veces se puede haber pensado que entrar al inconsciente es una tarea extremadamente difícil y solo para unos cuantos elegidos. Sin embargo, no. Es una información que está disponible para todos. Yo la recibí de forma gratuita y de la misma manera la entrego, porque esto lo podemos ir haciendo en cada uno de nosotros. Cuando yo me veo veo esta herida de Carla, de 4 años, de no querer ayudar porque no fue ayudada por su femenino a los 4 años, entonces puedo saltar eso ahora. Si en algún momento me vuelve a regresar esto de querer rescatar, ¿no? O de si es que yo tengo la posibilidad de servir a otro de alguna manera y no quiero, me pregunto, ¿pero de dónde viene? Viene de Carlita, de 4 años, ¿cierto? Que al verse rechazada, al ver que el femenino no le ayudó en ese momento, entonces se coloca en esta postura de no quiero ayudar, si a mí nadie me ayuda, ¿por qué tengo que ayudar a otro? Sí. Antes era total y absolutamente inconsciente que viniera en algún momento siquiera una respuesta así, pero ahora, luego de todo esto, es totalmente consciente. Y desde esa conciencia uno se ve en esa situación y sale rápidamente. Sale para dejar de girar y poder comenzar a fluir, a aceptar, ok, esto me pasa, no quiero ayudar. ¿Por qué? Ok, viene de este suceso, de esta creencia, y salgo y dejo de girar, acepto la situación y continúo avanzando, ¿sí? A ver, que tengo mucho. Tengo mucho después de hecho haber pasado por estas codificaciones varias veces. Seguían apareciendo y bueno, ya era como esta herida era la mezcla de uno, de dos, de la otra. Y en el rescatar, pero que en el que quiere y necesita ayudar en esta herida como de yo quiero rescatar a todo el mundo, no, en donde está representado por el masculino que no me ayudó, en este caso la figura paterna, ¿sí? En donde busca estar en ambientes donde ayuda todo el tiempo, el rescatista de la familia, ¿no? Que lo hace porque busca gratitud, porque no lo ayudaron. Cuando uno va aprendiendo sobre sí mismo, también puede empezar a ver cómo otras personas
en sus ambientes, en sus diferentes ambientes, también van como demostrando de forma inconsciente estas codificaciones. Y yo recuerdo muchas veces haber tenido conversaciones con diferentes personas, con diferentes maestros, donde yo decía, pero esto es claro, yo decía, yo soy la bombera de mi familia. Yo llego a apagar un incendio, yo llego a apagar otro incendio, literal, la rescatista, la que ayudaba a todo el mundo. Y esto es real, yo lo he dicho muchas veces, así que cuando lo veía dije, totalmente. Y de hecho lo decía desde que era chica, diez y tantos años. Entonces, nuevamente, en esta codificación entonces vamos por los cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo de emociones, cuerpo de conciencia, y recordemos que la energía pues nos la da nuestro planeta. De hecho, toda la energía que existe ahora en el planeta nos está empujando a que podamos permitirnos ver esta información que está en nuestras células y va a ir brotando. Entonces, el quiere y necesita ayudar porque el externo no lo ayudó, que es el rescatista de la familia. Yo era la rescatista, o yo me sentía de esa manera, ¿sí? En mi cuerpo físico lo sentía muy pesado, ¿sí? Y aquí viene también el sobrepeso, ¿sí? Literal por estar cargando lo que no me corresponde. Un cansancio, sí, una sensación pesada en el cuerpo. Cuando lo llevé al cuerpo de emociones, y voy a leer lo que digo, lo que escribí. Llanto, me duele hacerlo siempre, sentirme bombera, sentir que no hay de otra, me duele y enoja. Estoy harta porque me genera carga. Me genera carga, por eso en el físico, sobrepeso, ¿cierto? Cansancio de tanto enojo, esta sensación pesada por la carga, ¿sí? Por sentir que no hay de otra. Entonces, cuando yo escribía esto, ahora lo veo mucho más claro, por supuesto, por el mismo transitar. Mis palabras hablaban por mí, era mi ser expresándose. Entonces, cuando yo veía esto, nuevamente lo llevo, ¿en qué momento yo me sentía así antes? Ok, listo. Pongamos, estoy poniendo un ejemplo. Ok, a los 30 me sentí, no mentira, ahorita, el año pasado. A los 37, a los 36. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? Encontré una memoria de mis 0 a 7 años, literal, en el cual, bueno, era un suceso entre mis padres, entonces yo era porque soy la menor de mis hermanas, en el cual, siendo chiquita, ¡pum!, me puse el estandarte de ayudar a todos, ¿no? Porque yo era la niña reflexiva, yo era la niña que entendía todo lo hacía sola, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, era absolutamente inconsciente. Y de hecho, yo siempre he sido como muy, y lo digo entre comillas, muy buena gente. Ayudaba a todo el mundo. Pero inconscientemente buscaba que me lo reconocieran. Inconscientemente. Ahora lo veo, entonces es como lindo poder verlo porque me puedo soltar de eso. ¿Sí? Entonces, cuando lo llevo al cuerpo de conciencia, y aquí lo coloco, miren, cuando papá y mamá no estaban bien, yo me portaba bien, ayudaba en todo, ayudaba a papá y mamá, y esto me también como que me hacía recordar a una herida de ser sometida o esclava, y que yo lo sentía que era como un rol dentro de mi familia aquí, ¿no? En mi familia humana. Entonces, esta es la primera decodificación. No quiero hacer el video demasiado largo. Así es como uno va entrando al inconsciente y va indagando, ¿sí? Evidentemente, cuando uno comienza, brotan muchas emociones, el cuerpo ayuda mucho, entonces estar en una postura como de
observación, una observación desde la calma, ¿no? Evidentemente va a venir llanto, va a venir enojo, va a venir incomodidad, va a arder, no sé, el estómago, ahora la cabeza, pero estés sabiendo siempre que todo eso son solo señales que nuestro cuerpo sabiamente nos muestra para continuar indagando. Y bueno, así, en cada codificación, dentro de las codificaciones, de las 16 codificaciones que existen, que hay en este momento, hay algunas más fuertes que otras, definitivamente, y uno lo va viendo en el propio transitar, como unas que literal uno lo va viendo, se es consciente y se hace más sencillo el soltarlo, se puede repetir unas cuantas veces más, pero es mucho más sencillo soltarlo, y hay otras en cambio que se repiten, uno gira, y toma un poco más de tiempo el llegar a esa cristalización del aprendizaje. Sin embargo, en el mismo trayecto, en el mismo proceso, uno realmente se va viendo a sí mismo desde una tranquilidad, desde una templanza mayor, desde una mayor neutralidad también, y los ambientes ya no absorben. Uno los mira, pero no te arrastran ahí, no te quedas ahí. Entonces, bueno, este es el primer video de las codificaciones, faltan todavía 7 más. Espero que les sirva, y para quienes lleguen a la información, bueno, aquí está. Muchas gracias por recibir y ya nos vemos hasta el próximo video. Gracias.